Buenas tardes, bienvenidos a todos los libros su libro, el programa de reseñas literarias de esta radio universitaria de Salamanca, de Radio Universidad, que realiza cada miércoles para nosotros Alberto Sansegundo, con formato de vídeo también desde hace ya unas temporadas, ya llevan temporadas. ¿Cómo pasa el tiempo, Alberto? Por cierto, buenas tardes. Sí, la verdad es que pasa el tiempo. No te puedo decir cuánto, pero porque en mi caso es mucho. Pero sí está muy rápido. Está estudiado, al parecer, ¿no? Está estudiado que a partir de una cierta edad, ya, digamos, madura, por ser eufemista o eufemístico, parece que está probado que tenemos una percepción de un paso más rápido del tiempo. Pisamos el acelerador conforme cumplimos años. Que no sé cuántos días de las letras galegas se han celebrado ya, Alberto, que también irán unos cuantos años de esto, ¿no? Sí, son bastantes. Yo no recuerdo exactamente ahora, no sé exactamente la cifra, ¿no?, de cuántos llevan, ¿no? Pero en cualquier caso sí, otra es porque vamos a volver a dedicar el programa a la festividad que ayer, día 17 de mayo, se celebró en Galicia, ¿no? Recuerdas tú y recuerdas nuestros oyentes que íbamos a embarcar esa fecha con los dos programas, el inmediatamente anterior y este de hoy, que es el inmediatamente posterior, con recomendaciones vinculadas al mundo de la literatura gallega y en gallego en general, porque había excepciones el otro día y las habrá hoy también, ¿no? Entonces, efectivamente, tenemos un programa galego, uno más, en todos los libros, un libro. Un programa gallego, Alberto, y con dos protagonistas en el día de hoy, porque no es un libro, sino dos. Son dos libros, sí, hay un libro principal que ahora comentaré, y que tiene algo que ver también con el personaje menor, a mi juicio, oscuro, calificado el otro día, desconocido, apenas conocido en cualquier caso, al que se dedicó este año la festividad. Florencio Delgado Gurriarán es desconocido para no ya la mayor parte del resto de España, sino también para los propios gallegos, ¿no? Se le premia, se le homenajea como representante de la Galicia del exilio republicano en México. Y exilio republicano, aunque no en México, sino en Argentina, ese exilio está vinculado con el personaje principal de la reseña de hoy. Ya no estaba el otro día. Que en Argentina, perdona que te interrumpa un poco, Alberto, yo creo que en Argentina, creo que lo comentabas tú el otro día en el programa pasado, es en el sitio donde más gallegos hay, aparte de en Galicia. No. No, por encima de Galicia. De lo que hay en Galicia. Es la capital gallega, no sé si en este momento todavía, pero yo creo la cifra que le manejé el otro día, con un cierto margen de imprecisión, que sigue existiendo hoy, porque no he corroborado la cifra, ahí me viene a la cabeza 400.000 gallegos en Buenos Aires, que es más que cualquier capital gallega. Vigo tendrá 300, Vigo, que es la ciudad gallega de más población, debe andar por 300 y algo. De manera que sí, acogió, claro, a toda la inmigración gallega, no solamente un exilio político, que también, sí, como hablamos hoy, sobre todo el exilio republicano en particular, ahora hablaremos, pero también a la migración. Entonces, bueno, ese doble vínculo de emigración y exilio tenían que ver ya el otro día con algunas de las referencias que presentaba. La figura de Castelao, por ejemplo, muy vinculado al gobierno republicano en el exilio, y también muy vinculado al mundo de la emigración, porque era el que retrataba también en la Galicia profunda que aparecía en sus obras, ¿no? Hoy traigo otra gran figura del galleguismo, otra también gran figura literaria de Galicia y del, diríamos, mundo literario republicano. Estamos hablando de Eduardo Blanco Amor, un autor mayor, yo diría, no solo de la literatura en gallego, sino de la literatura española en general, no demasiado conocido por parte del lector común de nuestro país, ¿no? De Blanco Amor traigo una novela, La Catedral y el Niño, que se publicó en Buenos Aires originariamente en 1948, cuando él estaba exiliado allí, y ha vuelto a presentar, bueno, se presentó con el 48 en Argentina, la primera edición española es de unos cuantos años después. Ahora esta reedición de editorial Libros del Asteroide, que cuenta con un prólogo de Andrés Trapiello, nos lo vuelve a actualizar al lector de estos días. Está escrita la novela en castellano, es una excepción en la obra de Blanco Amor, que escribió normalmente en gallego.
Tiene, como digo, ese prólogo muy interesante de Andrés Trapiello. Y bueno, yo creo que quizá, más indirectamente, el lector medio, nuestro oyente medio, quizá pueda conocer a Blanco Amor por otra de sus obras, a Esmorga, que es del año 1900, esta sí que se escribió en gallego, en el año 59, luego fue traducida, la tradujo él, también al castellano con el título Parranda. Y con este título de Parranda es quizá el modo en el que a algún oyente pueda sonarle, porque hubo una película en el año 77 de ese mismo título, Parranda, dirigida por Gonzalo Suárez, donde estaba la plana mayor entre los actores y actrices, la plana mayor del estrellato, diríamos, de nuestro cine, y también teatro, Fernán Gómez, Sacristán, Charo López, José Luis Gómez, que es bueno, tuvo una cierta popularidad, una cierta difusión en aquellos días. Hay una versión de Esmorga, esta vez titulada ya en gallego también, como la obra original. Esmorga significa parranda también. Sí, parranda, sí. Pues, estos términos gallegos de difícil traslación literal, morriña y tal, pero bueno, esa es la idea. Y hay una película gallega del año 2014, más reciente, del realizador Ignacio Vilar, y que cuenta con la actuación de Morris, que es un actor gallego relativamente muy conocido en Galicia, y quizá para el oyente de fuera de Galicia también participa en esta nueva versión Carra Elejalde. Pero La Catedral y el Niño, bueno, tiene una versión en castellano muy antigua, como digo. Yo no sé, recuerdo que la primera edición española debe ser del año 1977, inmediatamente después de la muerte de Franco, ¿no? Pero desde entonces no habíamos tenido posibilidad de leerla en nuestro idioma común, y ahora esta recuperación en 2018 del Libros del Asteroide, que está, yo creo, claramente influido porque el dueño de Libros del Asteroide, que es una editorial magnífica, es Luis Solano, que era uno de los traductores con Domingo Villar el otro día, del libro que presentaba el otro día, de Castelao, de Cosas. Luis Solano es gallego y es el dueño del Asteroide. Y sí que creo, yo le he leído alguna vez, que tiene una voluntad explícita de recuperar en su sello algunas de las obras más destacadas de la literatura gallega, lo cual es de agradecer, no tanto por el hecho de que yo sea gallego, sino porque, bueno, yo creo que trae al lector español libros, vuelve a hacer presentes, vuelve a actualizar libros que son excelentes y que quizá fuera de Galicia no se conocían de un modo notorio, ¿no? Y que merece la pena, claramente. Como este de La Catedral y el Niño, ¿es un libro notorio, Alberto? Sí, es una novela excepcional. Es una novela excepcional. Yo no la conocía, la he leído ahora, a partir de su publicación en 2018, y me parece un libro, sí, que puede estar perfectamente en, digamos, los títulos mayores de la literatura española del siglo XX. Es un libro que tiene, y quiero empezar por Blanco Amor, porque tiene muchos elementos autobiográficos, aunque Blanco Amor lo discute de una manera también muy gallega, como luego veremos, ¿no? Por ejemplo, todo este mundo que digo, aunque es muy lateral en la novela, el de la inmigración, y el del exilio, pero está presente, y sobre todo la trayectoria biográfica del propio escritor, ¿no? Incluso, diríamos, la trama cronológica, la horquilla de tiempo en el que se desenvuelve la novela es muy similar casi corre en paralelo con la propia vida de Blanco Amor, ¿no? Blanco Amor había nacido a finales del 19, en Orense, vivió, como digo, gran parte de su vida en Argentina, fue novelista, fue poeta, autor teatral, como decía también, la mayor parte de su obra la escribió en gallego, salvo en concreto La Catedral y el Niño está en castellano. Y bueno, hay un elemento fundamental en la novela, que luego hablaremos de la novela a fondo, que tiene que ver con también la circunstancia personal, ¿no? El niño, Eduardo, con solo 7 años, vio como su padre, Barbero, abandonó la familia, a su madre y a sus 3 hijos, por otra mujer que era florista en el mercado, ¿no? Una circunstancia, la del padre desapegado y un poco, con término que se utiliza en la novela, tarambana, que le va a afectar de manera muy significativa y que afecta, claro, también al protagonista, como vemos ahora, ¿no? Blanco Amor dice que no es tan autobiográfica, o lo matiza, dice, bueno, sí, soy el niño que narra la novela, pero también soy el padre, soy la madre, soy las tías,
lo cual no hace sino corroborar que efectivamente la novela está impregnada de la propia vida del autor. En el año 16, yo creo que nació en 1897, por tanto muy joven, para escapar del llamamiento a filas, Blanco Amor se fue a Argentina. Ahí, por tanto, no podemos hablar estrictamente de exilio. Empezó a abrirse camino, empezó como periodista, se desempeñaba como periodista en el periódico La Nación. Volvió a España en 2 temporadas distintas como reportero, como corresponsal del periódico. Entre el 29 y el 31 estuvo aquí, y entre el 33 y el 36. El 36, claro, poco antes del estallido de la Guerra Civil, pues ya volvería a Argentina. En esos años, en esas estancias aquí, trabó conocimiento con las figuras más destacadas del galleguismo militante, entre ellas Castelao, y también con las grandes personalidades de la generación del 27. Lorca, era amigo de Lorca. Estaba pensando en Lorca cuando comentabas que nació a finales del 19, pues estaba pensando en Lorca, que fue en 1898 el nacimiento, y he pensado en Lorca en determinado momento, sí. Y además el paralelismo no solamente es de edad, sino también de, por supuesto, adscripción ideológica, la vinculación a la República, pero también fueron muy amigos porque ciertos poemas gallegos de Lorca, es Blanco Amor el que está por medio, no sé si como inductor o como facilitador de su publicación. En Buenos Aires se quedó durante la guerra y los años posteriores, trabajó a las órdenes durante la guerra del gobierno español en la República. Muy tarde, con 70 años, en 1966, volvió a España, sobrevivió muy modestamente, ya en los últimos años de su vida consiguió una especie de subvención o de pequeña ayuda institucional, y murió en el año 79 en Vigo. Bueno, entonces esta novela también forma parte de algo, un fenómeno un poco extraño en su vida. Es su primera novela y la publica con ya bien cumplidos los 50 años, ¿no? Obedece la novela a una peripecia, una trayectoria de publicación un tanto curiosa que recrea Trapiello en el prólogo al libro. Al parecer, es una anécdota que cuenta el propio Blanco Amor en la 3ª edición española del libro, ¿no? Perdón, la 3ª edición del libro, que es la primera española, del año 77, decía antes. Al parecer, en un banquete de homenaje que le ofrecen en Buenos Aires a finales de los años 40, y al que asisten, esto da muestra de la popularidad del autor, casi 1000 personas, entre ellas, pues, por ejemplo, cuenta Trapiello, Alberti, Alejandro Casona, la actriz Margarita Xirgu, los galleguistas Luis Seoane, Rafael Dieste, Juan Gil Albert, que no se sabe muy bien si estaba o no estaba, porque hay dudas. Bueno, el caso es que en esa cena, como respuesta a las palabras de Alejandro Casona, que es el que lo introduce al personaje, él cuenta algunos episodios de su vida provinciana en su, para él, soñada y añorada Orense infantil. Provoca el entusiasmo de la audiencia y Casona le induce a ampliar aquellas palabras, conviértelo en novela, le dice, y entonces Blanco Amor se pone a la tarea, está durante 3 años, sobre todo en Uruguay, construyendo, diríamos, la novela. Cambia algunas circunstancias familiares, hay un cambio muy relevante. El origen familiar de Blanco Amor es muy humilde, muy modesto, y sin embargo Luis Torralba, que es el niño alter ego de Blanco Amor en la novela, vive en una familia desahogada, ¿no? Pero el escenario, que es Orense, ese Orense de la infancia, se convierte también transfigurado en la imagen literaria en Auria. Auria es la ciudad cuyas calles, y bajo el influjo importantísimo de su catedral, ahí es donde crecerá desde los 8 años hasta casi los 19, que es cuando termina la novela, Luis Torralba, que, como digo, es este personaje paralelo a la propia biografía de Eduardo Blanco Amor. Una historia, decías que puede ser en parte autobiográfica, Alberto, y lo que cuenta realmente es esa evolución sí. de este chico, es básicamente eso la novela, ¿no? Eso es una novela de formación, encaja en ese prototipo de novela de formación en la que se narra, como
constituye la norma de este, podríamos llamar, subgénero, el paso de la infancia a la madurez, a la edad adulta, en este caso de un niño muy peculiar. Es un muchacho sensible, inteligente, introspectivo, con una extraordinaria capacidad de percepción, dueño de una voz sorprendentemente madura. En realidad, la voz es la de un señor de 50 años, que es el que escribe la novela, que recrea esos años, pero que los recrea con una distancia, con una capacidad de análisis, con una perspicacia a la hora de analizar y de sacar conclusiones de aquello que ve, pues impropias obviamente de un chaval de solo 8 años. Es un niño distinto de todos los demás niños, por esta sensibilidad, luego hablaremos de ello, que observa fundamentalmente su propio crecimiento, observa en un plano más amplio su vida familiar y la de su familia en particular, en un plano más general la sociedad gallega, orensana y gallega de aquella época, y también por extensión, en último término, el desenvolvimiento de la sociedad de España en las primeras décadas del siglo XX. Lo cuenta de un modo muy racional, extremadamente juicioso, con una notable agudeza, una inusual para un niño, precisión en la captación de los detalles, y, claro, como en toda novela de iniciación, el relato del desarrollo físico, diríamos de los acontecimientos externos, corre en paralelo a la descripción de la propia evolución personal. Y es una evolución personal que no puede ser otra, porque es la que corresponde con la edad, que la de una ruptura. Es decir, el abandono muy lento, muy doloroso en el caso de este niño, de lo consabido, de los parámetros familiares, sociales, de las pautas en las que se asentaba, bueno, pues su educación y su propia identidad. Por lo tanto, a otra, el paso de ahí, esa ruptura, para llegar a otra identidad construida voluntaria y conscientemente, no sometida a los dictados previsibles de las normas imperantes, y por tanto ese proceso, que es un proceso fecundo, de apertura, pero a la vez doloroso, que deja atrás bueno, pues algo que lo ha constituido a uno durante mucho tiempo, pero que se abre una realidad nueva, ¿no? Y como símbolo de todo esto, ilustrando todo esto, está la catedral. Porque la catedral de Orense es, bueno, todas las catedrales, pero en el caso concreto, tal como nos la describe ese niño, es una figura sobrecogedora, una presencia inquietante, muy oscura, inmutable, terriblemente inmutable a lo largo de los siglos, una inmensidad. Esto el niño califica la novela, la califica de impresionante bosque pétreo, y opera como símbolo, ¿no? Como este pasado opresivo que atenaza, que impide el libre fluir de ese ser que está anclado en el pasado, pero quiere abrirse a un futuro, quiere volar, ¿no? Entonces, bueno, esta primera idea, este juego del crecimiento personal, es uno de los ejes fundamentales y de los motivos de interés principales del libro, pero luego hay un par de ellos más interesantes, que luego glosaré por separado cada uno de los tres, que son la recreación del marco social, esta realidad de Auria, Orense, Galicia, de hace 100 años, y luego hay un tercer factor determinante, desde la primera página lo percibe el lector, que es la prosa, muy sobresaliente, inaudita, muy distinta a lo habitual, muy barroca, muy compleja, muy refinada, que puede en algún momento, y lo anticipo, resultar un obstáculo para algún lector, pero que si se supera, sin excesiva dificultad, constituye una de las grandes fuentes del placer del libro, como luego, si te parece comentar. Entonces, yo sí que querría hablar de esos tres ejes: el paso de infancia a adolescencia, el desarrollo, la búsqueda de la propia identidad del niño, la Orense y la Galicia del siglo de hace 100 años, y luego esta voluntad de estilo muy, muy, muy evidente en el caso de la literatura de Blanco Amor. Y supongo que esa Galicia de aquellos años la plasma el autor a través de personajes, ¿no? Estaba pensando en otro gallego, en Torrente Ballester y Los gozos y las sombras, donde se describe muy bien cómo era la Galicia de ese momento a través de los diferentes personajes que van poblando la novela y que pobló también la serie, claro, que poblaron la serie. No sé si en este caso sería un ejemplo, que sería algo así lo que nos propone Blanco Amor. Sí, esa referencia está. Esta otra referencia que no es gallega, pero que está presente y no se puede dejar de lado, que es la regenta,
Es decir, claro, cuentan, diríamos, dramas personales, pero por detrás está, y se hace, claro, a través de los personajes, pero también a través de las situaciones, a través de los lugares, a través de los rituales, de las costumbres, del escenario de la ciudad, con sus cafés, con sus calles, con sus mercados, las ferias, los campesinos, todo eso está, como veremos, y es mucho más que un telón de fondo, ¿no? Es una presencia muy viva, ¿no? Como es la vetusta de la escondida regenta. de la regenta. Que es la segunda vez que me hablan de la regenta esta mañana, Alberto, porque estamos grabando por la mañana, como siempre, es la segunda vez que me hablan de la regenta esta mañana. Qué gran novela también, donde también el nombre está cambiado, no es Oviedo, sino Vetusta, lo que aparece, como en este caso, no es Orense, sino Áurea. Se literaturiza, digamos, se esconde detrás de una ficción, pero bueno, es inequívoca la presencia. No, yo hablaré de la regenta si tenemos tiempo a lo largo de este año, porque ha salido, yo creo que lo anticipé, ha salido una edición nueva en la editorial Alba, que merece la pena, aunque solo sea por presentarla, hablar de ella monográficamente. Yo creo que no cabe otra cosa, ¿no? Con la regenta hay que hablar monográficamente. Quizá a lo largo de los próximos meses haya opción de hacerlo. Entonces, si te parece, centramos los tres frentes a los que yo me quería referir. La primera idea es la de la infancia de este niño. Blanco Amor dice, literalmente, mi niñez fue triste, muy triste, en un pueblo triste, Orense, ¿no? Bueno, así es también la infancia de Luis Torralba. Un niño de 8 años, algo enmadrado, que vive con angustia las constantes ausencias de su padre, su abandono, también los conflictos que hay entre los progenitores, y, en particular, su muy notoria inadaptación al mundo que le rodea. Fíjate que no hay fechas concretas en el libro, pero sí hay episodios que nos permiten una muy exacta datación histórica, ¿no? Hay mención a acontecimientos que tienen una referencia cronológica expresa, ¿no? Por ejemplo, se habla de la guerra africana, que tuvo lugar entre 1911 y 1927, al paso del cometa Halley, que en la Tierra se pudo ver entre abril y mayo de 1910. Blanco Amor nació en 1897, creo recordar, 98, por tanto, y el niño tiene 8 años, por lo tanto estamos hablando de alguien contemporáneo. Se habla de Debussy, el músico, dice literalmente en la novela, un francés que andaba haciendo ruido en los últimos tiempos. Y fíjate que el músico moriría en 1918, ¿no? Y luego ya muy al término de la novela se esboza el comienzo de la Primera Guerra Mundial, que empezó en el 14. Por lo tanto, se dice, habían asesinado a unos príncipes en un lejano país, y era inminente la guerra europea, dice el niño, ¿no? El chico ya, ¿no? Entonces, bueno, tenemos este niño que vive en la casa familiar, justo enfrente de la catedral, en un entorno muy tradicional, decimonónico, oscuro, asfixiante, pero que se está resquebrajando. El padre es un señorito guapo, rico y acometedor, arriscado jugantín, con mucho de Don Juan provinciano, así nos lo dibuja la novela. El padre vive ajeno a los suyos, disfruta de las muy menguantes rentas heredadas, viajes a los madriles, también al extranjero, dado a la caza, al juego, a las francachelas con los amigotes, también al despilfarro a las mujeres, totalmente inconsciente, despreocupado de la fortuna familiar. A la vez es alguien que irradia impulso, energía vital, fuerza, y por tanto, pese a que es un tarambana, un alocado, en sus actos sí, despreocupados, lo que muestra es una irrefrenable libertad y por tanto, de facto, aunque no en cuanto a ideas, rechaza en su modo de comportarse la pequeñez, lo pacato, la restricción de las costumbres de aquel universo, ¿no? Y eso genera en el niño simultáneamente el rechazo por esa dejación de sus funciones, pero también una atracción por esa libertad que muestra en sus actos, ¿no? La madre pertenece a una clase social acomodada, este es su segundo matrimonio, tiene 2 hijos mayores que Luis, que son María Lucila y Eduardo, del primer matrimonio. Claro, se mueve en ese mundo de la religiosidad, de las tradiciones, de los prejuicios, del dinero, de los privilegios, de la apariencia de su clase, pero a la vez es también una mujer muy independiente, muy rebelde,
capaz de ser ella la que inicie el proceso de separación de su marido manirroto y despreocupado y de sacar adelante a los 3 hijos, de manera que desde una posición opuesta radicalmente quizá a la de su marido, también representa una especie de rechazo a la convención social, más tímido, más íntimo, pero el padre es un calavera, ella evidentemente es la antítesis de esto, pero ambos muestran una cierta disconformidad y un cierto desajuste con esa sociedad rígida, oscura, insisto, anacrónica, decimonónica, en la que viven, ¿no? Además están también las tías son 3 personajes, están todos muy bien dibujados, ¿no? Porque hay muchos personajes secundarios, están también las mujeres, sobre todo 2, Joaquina y Blandina, las criadas, que están muy bien perfiladas, las tías también muy extravagantes, son las típicas solteronas, retrógradas, dominadas por miedos, por aprehensiones, hoy diríamos por paranoias, con distintos grados de enajenación, diríamos, no al 100% enfermiza, benévola, pero bueno, en cualquier caso, con unas perspectivas de la realidad bueno, muy restrictivas y que por lo tanto para el niño resultan sofocantes, ¿no? Y además hay, insisto, infinidad de personajes, varias decenas de la vida provinciana que bueno, resultan verosímiles y representan todos ellos un panorama fiel, de un retrato verosímil, como digo, de la vida de Orense y de Galicia y de España hace 100 años, como decía. Y en el medio de todo esto está el niño. El niño es un niño muy delicado, muy sentimental, muy sensible, muy femenino. Y fíjate que tú y yo hemos a veces hablado aquí, en estos años atrás, acerca de literatura femenina, literatura masculina, si sin saber ningún dato del escritor, del autor, seríamos capaces de diferenciar si se trata de un hombre o una mujer, ¿no? Yo creo que sin saber el dato se puede deducir que Eduardo Blanco Amor era homosexual por el retrato del niño. El niño que no es un niño, ya he dicho que la voz es la voz de un adulto, ¿no? De una lucidez impropia de un menor, ¿no? Pero este exceso de sensibilidad, esta personalidad herida, demasiado sufriente, hay un tono, el modo en el que se relaciona con los amigos de la infancia, un par de amigos en el colegio, es un modo, el modo de la percepción es claramente femenina, ¿no? Y él se mueve en él llama, el narrador, está en primera persona, habla de dramática fluctuación entre el universo de la madre, a la que está cerca porque es la que lo cuida, y a la que está enmadrado, como he dicho, pero es un universo, por otro lado, que responde a las exigencias de familia, de la clase social, que evidentemente él rechaza intuitivamente, pero por otro lado está el impulso vital, esa vida, esa libertad, que representa al padre, que por otro motivo, por tantos otros motivos, le resulta aborrecible, ¿no? Entonces estamos hablando como metáfora, el rigor mortis del templo vertical que impone su presencia ominosa, su permanencia, su perpetuidad implacable, como dice en otro momento del libro, y por otro lado, digamos, la vibración del mundo, el abrirse, su sensibilidad hiperestésica, capaz de sentir en grados desmesurados, abrirse a un mundo, a un futuro por venir, dejar atrás el pasado que aniquila, y bueno, es un niño desubicado, confundido, que busca. Hay una frase, una reflexión que me parece muy interesante, muy descriptiva de la vida de casi cualquiera de nosotros. Dice, esa debe de ser una de las causas de la tristeza de la vida. Uno se va cansando de buscar y de no hallar, y cuando ya no se busca es que se está maduro para la renunciación y el tedio, es decir, para la muerte. Ahí están las dos cosas, la búsqueda y la aceptación del mundo cerrado, en donde todo es repetición, en donde todo es rutina, ¿no? En cuanto aceptamos eso ya es la muerte, ¿no? Hay un tono triste también en el niño y en el relato, pero yo diría, y en este sentido a lo mejor incurro en algo en lo que no creo demasiado, que es hablar del carácter de los pueblos, ¿no? Pero yo creo que esta idea de la melancolía, de la tristeza, de la morriña, pues es gallega, ¿no? Y eso sí se nota, quizá esta visión más melancólica,
Pero es falso, ¿no? Porque hay millones de gallegos que son que son alegres, claro, ¿no? y que son la antítesis de la melancolía y no tienen ni una sombra siquiera de nostalgia en sus vidas, es un puro fluir exultante, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, esta idea, este personaje del niño, con sus dudas, con ese tono, ese enfoque triste, ¿no? Es uno de los elementos, a mi juicio, no ya interesantes de la novela, es uno de los elementos memorables de la novela. Fíjate además que la imagen de la catedral no es solo la imagen de la catedral. Hay un personaje ahí, es real, ¿no? Yo conozco Orense y conozco la catedral, pero no con el grado de detalle. He estado leyendo el libro, he entrado en las páginas de internet de la catedral para ver efectivamente los monumentos interiores que nos describen. Entonces, efectivamente, en el gran arco doble, que en el siglo pasado era el pórtico de entrada a la catedral, ahora hay otro, por medio, coronando el capitel de la columna que parte en dos, ese gran arco, hay un David con el arpa de piedra, ¿no? Y ese David lo ve desde la ventana, frontalmente, el niño desde su casa. Y esa presencia es la que genera las reacciones simultáneas de amor, de apego al pasado, y a la vez de miedo, y además que inoculará en él, en Luis, frase literal, la lenta y amarga desazón que había de rodar por mi sangre ya toda la vida, desacordando su ritmo con el de casi todas las cosas entre las que me tocó vivir. Esa presencia, esa sombra, esa mirada de David enfrente tutelará para bien y para mal toda su vida. Qué interesante. Yo estoy pensando en muchos momentos de la conversación, sigo pensando en García Lorca, porque realmente hay mucho paralelismo en muchos aspectos entre Eduardo Blanco Amor y Federico García Lorca, ¿no? Uno con mejor final que el otro, pero en ambos casos vidas muy tristes, ¿no? Alejadas de su tierra, en este caso de Eduardo Blanco Amor, aunque tuvo la posibilidad de reencontrarse, ¿no? Ya con cierta edad. Alberto, bueno, yo creo que ya nos has mostrado muchos temas de interés que aparecen en este libro. Quizás haya alguno más. Sí, quería hablar también del segundo, Orense, Auria, porque eso es muy, muy, muy interesante. Entonces, esa descripción es formidable. Si uno quisiera estudiar la historia de Galicia hace 100 años, se puede leer esta novela. La única provincia que no tiene mar, de Galicia. También un poco de, vamos a poner la nota didáctica. Así es, así es. Entonces está todo de esa sociedad corta de miras, de las fuerzas vivas de la ciudad, esa religiosidad beata, las costumbres muy restrictivas, el asfixiante corsé de las prácticas seculares, la estéril inutilidad de las clases acomodadas, los prejuicios, la cruel represión de la clerigalla, como se la llama en la novela, la ranciedad de la clase media, también, esto es muy curioso, ¿no? Porque ese mundo lo conocía bien Blanco Amor, los insulsos devaneos de la intelectualidad, donde aparece una serie de personajes periodistas con veleidades revolucionarias, poetas, miembros de distintos círculos culturales, librepensadores anclados a sus mesas de café, ácratas de salón, progresistas de boquilla, como los llama Blanco Amor en la novela, tragafrailes, demagogos y pintorescos herejes provincianos. Pero luego además está el resto de la población, está la pobreza generalizada, las duras condiciones de vida del pueblo, las injusticias y desigualdades sociales, la truculencia de las leyes de la época, los abusos del poder, la corrupción de los comerciantes y los atropellos de los caciques, las componendas de la política. Todo eso en una sociedad, la de Auria, que también, con frase del libro, estaba regida por beatas, por funcionarios del reino, por curas ignaros y por traficantes venidos a más. Auria, Orense, adquiere así el rango de personaje principal en una novela que tiene... Insoportable debía de ser el ambiente, ¿no? Claro, limitada, restrictiva, reducida, como era la vida de toda España en la mayor parte de los casos, pero en Galicia más por ese atraso al que nos referíamos desde la semana pasada, ¿no? Y por tanto, claro, como la mirada no tiene por qué ser, digamos, expresamente crítica, pero basta con describir el mundo para que aparezca como una novela también de crítica social. Y entonces esa sociedad se muestra en muchas otras manifestaciones más generales que son confluyentes con las de toda España. Por ejemplo, aparecen las manifestaciones
extraordinariamente crueles del atraso del país, ¿no? Las cuerdas de presos por las carreteras, el sistema carcelario con las mazmorras y la horrenda promiscuidad. Aparecen, pues, por ejemplo, la suciedad, la falta de higiene en general, y también incluso en los hospitales, los médicos desganados. Aparece cada vez, y estamos hablando de los primeros 20 años del siglo pasado, síntomas, primeras muestras de una muy incipiente modernidad. Aparecen los trenes, empiezan a ser más frecuentes, la luz eléctrica empieza a ser ya un patrimonio público y privado. En Auria hay ya 2 escuelas normales. Las escuelas normales eran las que formaban a maestros, chicos y chicas, muchachos y muchachas muy jóvenes que llegan y que acabarán poco a poco por formar y educar y sacar del analfabetismo a la gran parte de la población. Un pequeño crecimiento de una clase obrera industrial que empieza a tener conquistas sociales, las 8 horas, y no solamente el tener las 8 horas de jornada, sino que por lo tanto había más tiempo libre y por lo tanto la gente se lanza a las calles y las calles aparecen reflejadas con una animación que pocas décadas antes no tenían. También llega el dinero con el reflujo de los indianos, y todo esto pues hace crecer urbanísticamente la ciudad con barrios que antes no existían, las alamedas se pueblan de gente. Hay también, como telón de fondo, se empiezan a ver también atisbos del movimiento galleguista al que pertenecía Blanco Amor, con reflexiones muy serias. Por ejemplo, el niño que ya en ese momento, cuando estamos hablando, entran en danza estas reflexiones, ya tiene 15, 16 años, 17, reflexiona sobre España y dice: España, así concebida, era para nosotros un vértice más cercano de la historia universal, mas no una plenitud, ni una exclusividad, ni mucho menos una autenticidad profunda. Nuestras averiguaciones nos llevaron pronto a establecer netas diferencias entre lo español y nosotros. Por lo tanto, hay una conciencia muy clara de la identidad, de la propia identidad gallega, ¿no? Está también, como digo, sobre todo al final de la novela, la presencia de la cruda realidad de la inmigración. Entonces, bueno, pues se mencionan los carteles que aparecen anunciando y presentando con un tono pues muy positivo, muy estimulante, viajes directos a Veracruz y Tampico, línea de navegación a Pará y Manaos, que bueno, dibuja un mundo, un universo exótico, líneas directas a Río de Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires, que bueno, que aparecen como un estímulo, ¿no? Como una promesa bueno, de no sé si tanto de riqueza, que también, pero por lo menos de superación de esa pobreza, de ese atraso en el que vivía la mayor parte de la población gallega en aquella época, ¿no? De manera que también este retrato social con esa dimensión crítica es otro factor interesante mientras avanzamos en el crecimiento, en la madurez, en la apertura a la vida de este niño hipersensible. Pueblo gallego que ha emigrado mucho por esas circunstancias. Y luego sobre todo por la circunstancia de la falta de perspectivas económicas, Alberto. Hay gallegos en todo el mundo. Quizás... Una sociedad atrasada muy, bueno, que ya como decíamos, apuntábamos el otro día, en parte también por las dificultades orográficas. El aislamiento geográfico de la región impedía el tráfico comercial, impedía la conexión, etcétera, con el resto de la península. Pero bueno, hay otras causas, evidentemente, también en ese atraso. Y luego, como digo, todo esto en un estilo narrado con un estilo preciosista, algo alambicado, arcaico incluso, un léxico amplísimo, algo anacrónico, muy exacto, muy expresivo, pero eso sí, aviso para navegantes, obliga a consultar frecuentemente el diccionario. Sin que se pierda el ritmo, podemos avanzar por la página con fluidez, pero de una manera efectivamente demorada, lenta, parsimoniosa, retórica, porque así es la escritura, con sosiego, parándose, consultando, pero, insisto, el lector yo creo que más allá, o además de lo que se cuenta, debe disfrutar de cómo se cuenta. Entonces, las reflexiones del chico se plantean siempre con un aire, una cierta hondura filosófica, porque es un adulto realmente el que habla. El tono es muy lírico, muy poético, lleno de símbolos, de metáforas. Hoy ya nadie, o casi nadie, escribe de esta manera. E insisto,
pese a que en algunos momentos haya esta dificultad de tener que estar consultando el diccionario, sin embargo, el libro se lee perfectamente y además yo creo que en este léxico amplísimo reside también en esta singularidad de la prosa, reside otro de los valores indudables del libro. Bueno, es interesante también. Bueno, yo creo que estaba pensando también en algunos escritores de la época que también hacían uso, ¿no?, de ese lenguaje. Yo creo que también fue patrimonio del modernismo, ¿no? Ese lenguaje más alambicado, más preciosista, ¿no? Sí, bueno, aquí lo que hay es una cultura grande, un léxico en definitiva, un conocimiento muy amplio de la lengua castellana, porque está escrito en castellano, ¿no? De manera que, bueno, un factor para mí interesante, junto a los otros dos que he comentado, 3 motivos de sobra para adentrarse en La Catedral y el Niño, una obra excepcional. Muy bien, no sé si te parece que vayamos ya con la Sí, segunda propuesta para hoy. sí, porque no hay un complemento mejor, a mi juicio, para acompañar la lectura de La Catedral y el Niño, que este gran libro, voluminoso libro, que apenas puedo con él, que se llama Una mirada de antaño, fotografías de Ruth Matilda Anderson en Galicia. Es un libro extraordinariamente voluminoso, evidentemente, como hablamos de fotografías, es un libro ilustrado. Qué bonito. Formidablemente ilustrado. Ahora hablaré de el libro, ahora hablaré Creo que es un de la cementerio autora. eso, ¿no? Sí, son cementerios, ya diremos, hablaré de las secciones. Es un libro muy interesante, para un gallego yo creo que casi indispensable para conocer su tierra, pero en cualquier caso muy interesante para cualquier persona interesada en particular en la fotografía, interesada en nuestro pasado, en el pasado común, que uno no sea gallego. Una mirada de antaño, fotografías de Ruth Matilda Anderson en Galicia, se presentó en La Coruña en 2016, fruto de la colaboración de A Fundación, que es, bueno, forma parte de la obra social de Abanca, el grupo bancario, y a la vez de Hispanic Museum and Library, que es, bueno, un museo y una biblioteca de una institución de la que luego hablaremos. ¿Quién es esta mujer, Ruth ¿Quién es Ruth Matilda Matilda? Anderson? Es un personaje, tiene una novela detrás, y alguien la escribirá en algún momento. Fíjate, nació en Nebraska en 1893, es prácticamente coetáneas en paralelo a Eduardo Blanco Amor. Y por tanto las fotografías que va a reflejar de Galicia, pero ya veremos que no solo de Galicia, reflejan el mundo de la novela, pero lo reflejan casi minuto a minuto, por supuesto año a año. Nació, como digo, en Nebraska en 1893, murió en Nueva York en 1983, 90 años de vida. Era hija de Alfred Theodor Anderson, un fotógrafo de origen noruego que emigró a Estados Unidos y, bueno, teniendo en cuenta la profesión del padre, ella misma, sus intereses, su educación, los dirigió muy pronto hacia ese mundo de la fotografía. En 1921, y a instancias del director de la escuela en la que se había formado, fue contratada como fotógrafa e investigadora por The Hispanic Society of America. Eso era una institución educativa, lo sigue siendo, que contaba con un museo, una biblioteca pública, una editorial dedicada al arte y a la cultura del mundo hispánico. Había sido fundada en 1904 por Archer Milton Huntington, un arqueólogo, poeta, bibliófilo e hispanista norteamericano. La Hispanic Society of America recibió el Premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional en 2017, precisamente por esa labor de siglos, de 100 años, de bueno, difusión, divulgación, investigación y estudio del mundo hispánico. Un año después de incorporarse a la sociedad, Ruth accedió al cargo de conservadora de fotografía y como tal se embarcó literalmente en diversas expediciones científicas, porque no se limitó a hacer fotografías. A esa dimensión fotográfica de sus viajes hay que añadir otras vertientes: un riguroso método documental, que también tiene reflejo en el libro, como luego comentaremos, un minucioso sistema de archivo, presente también en la obra, un notable ejercicio de escritura, que también veremos plasmado en miles de notas y comentarios sobre las fotos, sobre los sitios, sobre las gentes que iba a conocer en sus periplos. Ruth, acompañada de su padre, desembarcó en el puerto de Vigo, pertrechada con un equipo fotográfico al parecer desmesurado, hasta el punto de que tuvo problemas en la aduana por ese motivo, el 7 de agosto de 1924. Estamos hablando casi de hace un siglo. Sería su segunda expedición, tuvo un viaje previo en 1923,
La segunda, entonces, de hasta un total de 6 campañas en España, vividas todas a lo largo de los años 20 del siglo pasado, entre 1923, que había sido la primera, y 1930. Luego habría otro viaje posterior entre el 48 y el 49, pero los significativos son estos. Entre sus viajes por España, sobre todo Galicia. Galicia fue un destino preferente, pero también estuvo en Extremadura, en Asturias, en Castilla y León, en Salamanca, luego hablaremos de la presencia de esta fotógrafa en Salamanca, y en Andalucía. Realizó en esos viajes, más de 14.000 fotografías, de las cuales unas 5.200 tuvieron como objeto las tierras y las gentes gallegas, y muchas de ellas están en el libro. En Galicia conoció, se relacionó y trató de manera estrecha con todas las personalidades intelectuales, eclesiásticas, funcionariales de la época, y sobre todo trató con la gente, con las clases populares, con la gente de la calle, y se interesaba con una curiosidad formidable, desmesurada, se interesaba por los trabajos, por los ritos, por las ceremonias, las tradiciones, las costumbres, las vestimentas, las creencias, y todo eso queda reflejado, por supuesto, en las fotos, pero también en todo este aparato documental con el que iba anotando, en el que iba complementando las fotografías. El libro recoge centenares de estas fotos, casi el 70% son del primer viaje, entre el 7 de agosto, como decía, del 24 y el 28 de agosto del 25. Ya ves que es la antítesis del turista que pasa 7 días en un sitio. Este es un viaje de un año, por Galicia. Y luego también ahí visitó de manera exhaustiva las 4 provincias gallegas. Y luego también en el resto, el 30% restante de las fotos pertenecen al segundo recorrido, que es de noviembre del 25 hasta mayo del 26. En ese caso se recorrió para completar el trabajo que le había quedado pendiente en Pontevedra y en La Coruña, y luego atravesó Orense en dirección a León, Zamora y Salamanca. Entonces, hablamos de Salamanca antes de entrar en el libro. Hay una publicación muy modestita, son 14 páginas. Yo he podido buscarla en internet de aquella manera, pero no la he localizado, no he podido conseguirla en papel. Yo creo que tiene que ser inencontrable. La verdad es que no he hecho la gestión en la Diputación. Es de la Diputación salmantina, que incluye, son 14 páginas, como digo, incluye un puñado de fotos de la Salamanca de entre 1928 y 1930, realizadas también por Ruth Matilda Anderson. Entonces, bueno, por cierto, si hay oyentes que se tengan... Bueno, que ahí nos dejas tarea, yo creo, Alberto. Debe ser interesantísimo, desde luego. Sí, no, yo dejo tarea, y si hay algún oyente interesado realmente y con curiosidad suficiente y que localiza el libro, el folletito de la Diputación de Salamanca, pues yo estaría encantado de recibirlo a cambio de su precio, que probablemente sea módico. Pero bueno, en cualquier caso, como ves, es un personaje muy interesante y que es otra de las grandes ventajas de la literatura, ¿no? La cantidad de mundos que... De la literatura no, porque en este caso no estamos hablando de los libros, ¿no? Claro, porque si un libro nos abre las puertas de otro y claro, dices, oye, pues mira, la ilustración fotográfica, ¿cómo era la Galicia del libro de Blanco Amor? Y resulta que entramos a conocer a Ruth María Anderson, que no la conocíamos, por cierto, me estoy equivocando en el nombre, estoy diciendo Ruth Matilda Anderson, que no la conocíamos. A través de Ruth Matilda Anderson entramos en que también hay su presencia en Salamanca y conocemos cómo son las costumbres de Salamanca hace 100 años. Bueno, en definitiva, en el libro tenemos el catálogo fundamentalmente de fotografías, es lo que hay, el núcleo fundamental del libro, el 95%, agrupadas en bloques temáticos. No puedo entrar en mucho más y por lo tanto la sola mención de los bloques temáticos nos va a dar una idea de qué es lo que se puede encontrar el lector si entra en el libro. Mar, tierra y pueblo, y ahí tenemos paisajes, secciones como paisajes, cultura, arquitectura, villas y aldeas, ciudades. Por cierto, ahí en ciudades está Orense, y hay un par de fotos de la Catedral de Orense, en el tiempo de Luis Torralba, del niño de la Catedral y el Mar, de la Catedral del niño y la Catedral y el niño, exactamente. ¿Y se puede ver ese David que comentabas antes, Alberto, en esas fotos? Son fotos se ven a fondo. A lo lejos. Para ver a David hay que entrar en internet y se van. Hay otro bloque temático que es trabajos y oficios, con secciones dedicadas a la agricultura, la ganadería, ferias y mercados, labores y pesca, transportes, trajes, costumbres, fiestas y ritos, gentes,
Como ves, es una muestra muy completa de la Galicia de la época y por tanto ya no estamos hablando solamente del interés nostálgico, del interés técnico de la fotografía, sino también hay un valor histórico y etnográfico indudable, Fabuloso. porque conocemos la sociedad entera en todos los ámbitos. Además, aparte del ingente archivo fotográfico, hay varios textos en inglés, gallego y castellano. Hay un par de presentaciones institucionales que no pueden faltar en un libro de ese estilo, una del presidente de la Fundación Abanca y otra del director de Hispanic Society. Hay 3 artículos muy sugestivos sobre la fotografía, sobre la fotógrafa y la realidad gallega, uno de Patrick Lenagan, que es el conservador jefe de grabados, fotografías y esculturas de Hispanic Society, otro de Miguel Anso Seixas, Seoane, que es historiador y además fue biógrafo de Castelao, y otro de Ramón Villares, que ya estaba en el libro de Vieitez que presentamos la semana pasada, es un catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Santiago de Compostela, con recreaciones de la época, análisis, estudio del análisis de la época que aparece a través de la foto, cómo era el mundo gallego que vemos en las fotografías. Aparecen también unos apéndices finales muy copiosos, con el minucioso calendario de todos los itinerarios seguidos por Ruth Matilda Anderson en sus 2 excursiones, en estas 2 excursiones por Galicia. Están también las pormenorizadas, ilustrativas y valiosísimas anotaciones que ella hace a sus propias fotografías, con notas acerca de si alguien se resistió a hacer la foto o no, si con este habló, con curiosidades. Y luego tenemos, para cerrar, algunas muestras de cartas y diarios de su padre, de Alfred Theodor Anderson, ¿no? Todo ello, las fotografías y los documentos, muy interesante en sí mismo, pero también muy interesantes desde el punto de vista, que digo, desde el punto de vista artístico, desde el punto de vista sociológico, desde el punto de vista histórico. Bueno, de manera que, como ves, un complemento fabuloso, ¿no? Yo creo que los has elegido perfecto, Alberto, ¿no? Estos 2 libros que se complementan perfectamente. Sí, digo que espero que piensen que son los oyentes y que se lancen a las librerías a comprar el de Blanco Amor, eso sin duda, el de Ruth Matilda Anderson, bueno, es un libro muy caro, bastante más caro, yo no recuerdo ahora, pero debe valer 60 euros, es decir, ya es un libro que, bueno, se puede consultar en una biblioteca si se tiene interés, y se debe tener interés, siendo gallego, yo creo que de todas, y no siéndolo, porque es muy, bueno, de nuevo también, ahí está quizá el gallego que soy yo, ¿no? Uno no puede reprimir un sentimiento de nostalgia también, un sentimiento de una melancolía. Es un mundo, evidentemente, es de hace 100 años, ¿no? Pero, claro, es una Galicia que uno conoce, esos paisajes, esa Galicia rural, su infancia la ha conocido, ¿no? Y por lo tanto ve que aquello, ahí estaban nuestros propios ancestros, ¿no? Sabes que uno procede de ahí, ¿no? Una rama de mi familia, la rama de mi madre, que es la gallega, es eso, realmente, está en esos personajes, está en esas ferias, están esas ropas, están esas costumbres, de manera que uno ve que ahí está tu vida, ¿no? Entonces la mirada melancólica, la melancolía le asalta a uno al abrir este libro y consultarlo en cualquiera de sus páginas. Aparte que las fotografías son bellísimas. Bueno, la de la portada es espectacular, esas mujeres que sí, parecen caminando sobre piedras, ¿no? Parece que van caminando sobre piedras. Estas son, bueno, gente que las lecheras, fundamentalmente, creo que el título del libro, de la fotografía es esta, son lecheras. Y yo, claro, yo tengo ya una cierta edad, pero yo en mis años de estudiante, en Santiago, yo recuerdo en Santiago de Compostela, cuando, bueno, en alguna época que yo, al principio, que vivía en una especie de pensión, allí llegaban las lecheras todos los días con los recipientes estos que traían de los pueblos cercanos. Yo recuerdo ya en los últimos años de carrera, las lecheras ya estaban motorizadas, ya tenían aquellos 4Ls, aquel Renault 4L, ya se acercaban a las ciudades de los pueblos de los alrededores, se acercaban con sus coches, ¿no? Pero durante mucho tiempo, y de mi muy primera infancia, los carros de bueyes que aparecen en las fotos de esta fotógrafa, pues eran moneda común en el día a día. Muy bien, bueno, yo te iba a preguntar antes cuando no conocía el segundo libro que nos presentas, este libro estupendo de fotografía, de qué iba a ser el fragmento que nos ibas a leer, pero te lo voy a preguntar, está claro que se trata de la catedral y el niño, ¿no?
sí. Así que, pero Porque primero la canción. ¿Qué canción nos propones para el día de hoy? sí, pues traigo una pieza que se cita en el libro, en La Catedral y el Niño. Es un tema musical que se cita, como digo, en la novela. Es una cantiga de Pero Meogo, un poeta galaico-portugués, de que apenas se conocen datos. Se da por sabido que fue un juglar gallego del siglo XIII. Bueno, en la cantiga juega con un símbolo recurrente en las composiciones de la época, que es el ciervo. El ciervo representa el amor, el deseo sexual, ¿no? Dice el texto: tal vai o meu amado madre con meu amor, como cervo ferido por monteiro mayor. Así va mi amado madre con mi amor, como un ciervo herido por un montero mayor, ¿no? Por un cazador mayor, ¿no? Bueno, esta simbología del ciervo herido como el amante herido por el amor, o el amado herido por el amor, está presente. La interpretación es de un grupo no gallego, el Nuevo Mester de Juglaría, que desde el año 69 lleva estudiando e interpretando, es un clásico de nuestro folclore, de nuestra música folclórica, estudiando e interpretando los cancioneros, los diversos cancioneros de la geografía española. Es una pieza muy breve, que yo creo que sirve perfectamente como cierre. Desde luego, también es muy bien elegida. Bueno, qué gozada de programa, Alberto. A Nuevo Maestre de Juglaría también habría que escucharles un poco más. Los vamos a escuchar, pero será después de escuchar el fragmento de La Catedral y el Niño, que puedes comenzar cuando quieras. Sí, bueno, es un fragmento donde vemos al niño con otros niños de un pueblo, donde se ve toda esta idea de lo rural, pero también la sensibilidad del niño, su dificultad para relacionarse con los demás. Bueno, un texto en definitiva descriptivo, hay muchos, pero podrían haber sido muchos, pero este es yo creo que un texto un poco descriptivo, que es lo que pretendemos siempre leyendo un texto al final, descriptivo de la atmósfera, del clima que uno se puede encontrar cuando lea el libro. Pues cuando tú quieras. Los hijos de Castrelo, que empezaran su vida acabando con la de su madre, eran dos cabezudos callados y mirones, perversos y solapados. Andarían por los 10 años de edad, pero no los aparentaban sino por la expresión, que tenía una extraña madurez, como si fueran hijos de viejos. Estaban a cargo de una hermana de su padre, que por haberse visto obligada a exclaustrarse de un convento, donde había profesado 20 años atrás, para hacerse cargo de aquella leonera, estaba siempre de un humor sombrío y andaba por la casa fugitiva, casi impalpable, como una sombra. La educación de las bestezuelas la llevaba a cabo majando en ellos como en un centeno verde, pero sin resultados, a lo que se veía. Tras su mansa resignación aldeana y su suavidad monjil, azorraba un carácter de 1000 demonios y una tremenda impasibilidad para el dolor, que tal vez le venía de su vida en asilos y hospitales, aunque los chicos eran igual. Cuantas más varas de fresno zumbasen contra sus piernas y espaldas, o cuantos más palitroques se quebrasen contra su invulnerable cabeza, más se reían ellos, aunque a veces, como si por azar les hubiese tocado un incógnito punto sensible, acusaban el dolor con un breve gesto y gritándole «Monsa, Monsa», se zafaban del potro y convertían todo cuanto tuviesen a mano en arma arrojadiza. A mí no me podían ver, y con esa predisposición de la gente rústica a confundir las buenas maneras con el afeminamiento, me llamaban Sarita y Sari por entre ellas, pero todo dicho tras los dientes, y como si no fuese por mí. En una ocasión me hicieron caer en una trampa para zorros, con la consiguiente desolladura del tobillo, y otras veces me soltaban perros mastines o carneros torpones que me hacían huir aterrado. También hacían descender, atadas con cordeles, sobre la ventana de mi dormitorio, unas espantosas calaveras talladas en sandías huecas, con una vela dentro, que se me aparecían allí, de noche, flotando en el vano, tras los cristales, como el péndulo de un reloj. Especulaban con mi discreción, pues sabían muy bien que si Castrelo llegaba a enterarse, los baldaría de una tunda.